Cuando el mercado de las criptomonedas empezó a recuperarse a finales del año pasado, Solana ocupó el centro de la atención de los inversores y muchos de ellos estaban convencidos de que este Ethereum Killer sería la criptomoneda más importante de este ciclo. No obstante, durante los últimos meses, la atención se ha centrado en Sui, el llamado Solana Killer, cuyo incesante ascenso está haciendo que los inversores se pregunten si realmente podría convertirse en la criptomoneda más importante. Por eso, hoy vamos a comparar Solana y Sui a través de varias métricas para determinar qué criptomoneda es la mejor y hasta dónde podría llegar cada una. Si tienes Sol o Sui en cartera, este es un vídeo que no te puedes perder. Empezaremos diciendo que nada en este vídeo es asesoramiento financiero. Se trata de contenido educativo elaborado para informarte sobre las similitudes y diferencias entre Solana y Sui. También nos gustaría destacar que muchos miembros del equipo de Coinburo poseen tanto Sol como Sui. Aún así, ten por seguro que seremos imparciales en el análisis de hoy. Si tienes curiosidad por saber qué otras criptomonedas tenemos en cartera y cuáles estamos considerando acumular, hazte socio del Club Coinburo. Además de nuestras carteras y listas de seguimiento, criptomonedas de pequeña capitalización prometedoras e información diaria sobre las criptomonedas y el mercado en tiempo real. El enlace estará en la descripción. Al igual que en nuestros vídeos de comparación anteriores, analizaremos a Solana y Sui a través de 5 métricas o, si lo prefieres, asaltos: los fundadores y la financiación, la tecnología, los tokenomics y el precio potencial, la adopción y los desafíos. Al final del vídeo veremos el resultado del combate y te diremos cuál creemos que es la criptomoneda ganadora. Por tanto, si estás deseando que empiece este épico enfrentamiento, no dejes de pulsar el botón de me gusta para hacérnoslo saber y suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para no perderte nuestra próxima comparativa de altcoins. Dicho todo esto, es hora del primer asalto: los fundadores y la financiación. Solana fue fundada por Anatoly Yakovenko, antiguo ingeniero de software de Qualcomm, en 2017. El objetivo original de Solana era ser un competidor descentralizado de los exchanges bursátiles centralizados como el Nasdaq. Desde entonces, ha pasado a ser una cadena de bloques de uso general que admite múltiples casos de uso, como la de PIN y los pagos. Solana fue construida por una empresa de software de los Estados Unidos llamada Solana Labs y su desarrollo continuo está coordinado por la Fundación Solana, una organización suiza sin ánimo de lucro. La red principal de Solana se puso en marcha en marzo de 2022, pero técnicamente aún está en desarrollo. Al parecer, Solana se considerará completa una vez que se haya desplegado su cliente validador Firedancer. Este despliegue comenzó el mes pasado y se espera que finalice en algún momento del año que viene. Te proporcionaremos más información al respecto más adelante. En cuanto a la financiación, Solana recaudó unos $25 millones a través de varias ICOs realizadas en 2018, 2019 y 2020. En junio de 2021, Solana recaudó otros $314 millones de sociedades de capital riesgo del sector. Esto es significativo porque la financiación posterior a la ICO suele ser una señal de que los inversores son muy optimistas con respecto a un proyecto de criptomonedas. En el caso de Solana, toda su financiación resultó ser una fuente de FUD. El motivo no es otro que el hecho de que FTX era uno de los mayores inversores en Solana y su ecosistema. Tras el hundimiento de FTX en noviembre de 2022, la Fundación Solana reveló que se habían vendido unos 58 millones de Sol a FTX y Alameda Research. Afortunadamente, el administrador concursal de FTX consiguió vender sus 41 millones de Sol restantes a inversores en el mercado extrabursátil u OTC en marzo de este año. Aunque estas ventas OTC se hicieron con un fuerte descuento de casi el 70%, se realizaron con un calendario de adjudicación de 4 años que debería tener un impacto mínimo en el precio de Sol. En cuanto a Sui, técnicamente fue fundada por Meta cuando aún se conocía como Facebook. Para refrescarte la memoria, Facebook intentó lanzar su propia moneda digital llamada Libra en 2019. Tras cambiar de nombre a Diem y tratar de apaciguar a los reguladores de todo el mundo, el proyecto Libra fue cancelado en enero de 2022.
Poco antes de que Libra o Diem muriera, el equipo que estaba detrás del proyecto se dividió en dos para crear sus propios proyectos de criptomonedas basados en la tecnología de Libra. Un equipo creó Aptos y el otro equipo creó Sui. Esto nos lleva a preguntarnos en qué se diferencian. Una de las respuestas parece ser el equipo. Parece que el equipo detrás de Sui fue el responsable de crear la tecnología central de Libra, concretamente Move, un nuevo lenguaje de programación. Move fue creado originalmente por Sam Blackshear. Sam es uno de los 5 cofundadores de Mysten Labs, la empresa de software de los Estados Unidos que creó la cadena de bloques Sui. El desarrollo continuo de Sui está coordinado por la Fundación Sui, una organización sin ánimo de lucro con sede en las Islas Caimán. La red principal de Sui se puso en marcha en mayo de 2023 y también sigue en desarrollo. La diferencia es que este trabajo en curso también se aplica al lenguaje de programación Move, en el que también está trabajando Mysten Labs. En términos de financiación, Sui recaudó casi $400 millones a través de varias ICOs realizadas en 2021, 2022 y 2023. Naturalmente, FTX también era un gran inversor en Sui y tenía muchos tokens de Sui cuando se hundió. Afortunadamente, Mysten Labs consiguió recomprar toda la asignación de Sui de FTX por $96 millones en abril de 2023. ¿De acuerdo? Es hora del segundo asalto. La tecnología. Solana utiliza una cadena de bloques de prueba de participación que teóricamente es capaz de procesar hasta 200.000 transacciones por segundo, según una entrevista con uno de los desarrolladores de Firedancer. Esta velocidad es posible gracias a una combinación de innovaciones clave. La más importante es la prueba de historia, que a menudo se confunde con el mecanismo de consenso de Solana. En realidad, la prueba de historia es solo una parte del consenso de la prueba de participación de Solana y en esencia hace posible que las transacciones lleven un sello de tiempo para que puedan procesarse en paralelo. Otra de las innovaciones clave de Solana es su tiempo de milisegundos. Para contextualizar, la velocidad de una criptomoneda viene determinada por el número de transacciones que caben en un bloque y la rapidez con que se propaga cada bloque. Por tanto, el tiempo por bloque de 400 milisegundos de Solana contribuye en gran medida a su velocidad. Actualmente, la cadena de bloques de Solana está asegurada por unos 1.400 validadores, lo que teóricamente la hace descentralizada. En la práctica, las transacciones de Solana son procesadas por grupos más pequeños de nodos validadores. El historial completo de transacciones de Solana también se almacena actualmente en Google Bigtable, un servidor centralizado. Las recompensas de staking de Solana rondan actualmente el 6.5% para validadores y delegadores, con un periodo de bloqueo de unos 3 días y con la penalización activada. Aunque no hay un stake mínimo para ser validador o delegador, los requisitos de hardware para ser validador son altos y las recompensas son proporcionales al stake. Pero volvamos a Firedancer. Recordarás que es un nuevo cliente validador que se está desplegando actualmente en Solana. Puedes pensar en los clientes validadores como el software que utilizan los validadores para interactuar con la cadena de bloques de Solana. Antes de Firedancer, Solana tenía 2 clientes, ambos basados en la misma tecnología. Firedancer utiliza una tecnología diferente que queda fuera del alcance de este vídeo, pero lo más importante es que aumentará la descentralización y la velocidad. Parece que se está trabajando en 2 clientes validadores adicionales. Esto elevaría el número total de clientes a 5 al mismo nivel que Ethereum. En cuanto a Sui, utiliza una cadena de bloques de prueba de participación delegada que teóricamente es capaz de procesar hasta 297.000 transacciones por segundo, según una prueba que realizó en abril de 2023 con un conjunto de 100 validadores. Esta velocidad también es posible gracias a una combinación de innovaciones clave. La más importante es el lenguaje de programación Move, que se centra en los objetos y no en las cuentas. Como referencia, la mayoría de las criptomonedas que soportan contratos inteligentes hacen un seguimiento de los saldos de las cuentas. En cambio, las criptomonedas basadas en Move, como Sui, controlan dónde se encuentran los objetos en la cadena de bloques. Es un enfoque totalmente novedoso en este sector.
Puedes pensar que las criptomonedas basadas en cuentas son similares a utilizar una tarjeta para pagar en una tienda de comestibles y las criptomonedas basadas en objetos son similares a utilizar una de esas tiendas sin cajeros de Amazon. Las primeras hacen un seguimiento del saldo de tu cuenta, mientras que las segundas hacen un seguimiento de los objetos con los que interactúas. Y sí, ya sabemos que esas tiendas de Amazon resultaron ser un puñado de trabajadores en un centro de subcontratación de la India que miraban a la gente por las cámaras. No le demos más vueltas a las analogías. De todos modos, el uso que Sui hace de Move y su orientación basada en objetos permite hacer cosas que son imposibles o muy difíciles de implementar en criptomonedas basadas en cuentas. No podemos darte ejemplos concretos porque ni siquiera los desarrolladores comprenden aún del todo las posibilidades de este enfoque. Otra de las innovaciones clave de Sui se ha publicado recientemente, Mysticity. Mysticity ha reducido el tiempo de finalización de las transacciones de Sui a 390 milisegundos por bloque. Dado que el tiempo de finalización de Solana es de hasta 12 segundos, esto técnicamente hace que Sui sea más rápido que Solana, al menos por ahora. Pero por supuesto, esto conlleva el coste de la descentralización. La cadena de bloques de Sui está asegurada actualmente por solo 108 validadores, lo que la hace bastante centralizada. Este bajo número de validadores se debe probablemente a que el staking mínimo para convertirse en validador es actualmente de 30 millones de Sui, es decir, más de 60 millones de dólares en el momento de grabar este vídeo. Afortunadamente, no hay un mínimo para la delegación en Sui y el tiempo de desbloqueo es de aproximadamente un día. Por desgracia, las recompensas de staking de Sui solo rondan el 3.3% y existe el riesgo de penalización. Nada destacable. Pero volvamos a la centralización. El año pasado, Sui tenía miles de nodos completos que almacenaban todo el historial de la cadena de bloques. A principios de este año, Sui tenía menos de 500. En nuestra última actualización de Sui en agosto, observamos que el recuento de nodos completos había sido borrado de uno de sus exploradores, lo que sugería que había descendido. Para ser justos, Sui está desplegando actualmente una solución de almacenamiento descentralizada llamada Walrus, que presumiblemente almacenará todo el historial de su cadena de bloques de forma descentralizada. No obstante, parece que aún queda trabajo por hacer en el lado del cliente validador, ya que la documentación de Sui sugiere que solo hay uno. ¿De acuerdo? Es hora del tercer asalto, los tokenomics y el potencial de precios. Sol es la criptomoneda nativa de la cadena de bloques Solana. Se utiliza para el staking, para pagar comisiones por transacción y se utilizará para la gobernanza. Inicialmente, el 50% de todas las comisiones por transacción en Solana se quemaban. Las quemas de Sol se eliminaron en mayo de este año. Sol tuvo un suministro inicial de 500 millones que se distribuyó de la siguiente manera. Alrededor del 60% a los inversores, el 20% al equipo y el 20% a la Fundación Solana. Destacaremos que algunas fuentes sugieren asignaciones ligeramente diferentes, pero parece que todas están de acuerdo en cuanto al calendario de adjudicación de Sol. Como puedes ver, Sol tenía un calendario de adjudicación ridículamente agresivo, con el 90% de su suministro inicial en circulación en enero de 2021 y el 100% de su suministro inicial en circulación en diciembre de 2022. Lo extraño es que la mayoría de los exploradores de cadena de bloques señalan que aún no está en circulación todo el suministro de Sol. Podría ser ese Sol de FTX que se vendió OTC. En cualquier caso, Sol también ha tenido una tasa de inflación bastante alta que comenzó en el 8% y descenderá gradualmente hasta llegar al 1.5% en algún momento de 2031. Esto ha añadido unos 86 millones más a su suministro total, con lo que llega a los 590 millones de Sol que se ven en la mayoría de los exploradores. Increíblemente, el agresivo calendario de adjudicación de Sol y su elevada tasa de inflación han tenido un efecto casi nulo en el comportamiento del precio. Con un precio de la ICO de unos 22 céntimos, según Ecoanalytics, los primeros inversores de Sol han multiplicado por la asombrosa cantidad de 650 veces su inversión inicial en el momento de la grabación, y Sol ni siquiera está en sus máximos históricos. En cuanto al potencial a largo plazo de Sol,
Creemos que es posible que Sol siga a ETH un ciclo por detrás. Esto significaría que Sol alcanzaría una capitalización de mercado de unos 550.000 millones de dólares. Con una capitalización de mercado actual de unos 70.000 millones de dólares, esto se traduciría en una ganancia de unas 8 veces o un precio de Sol de unos 1.100 dólares en su máximo de ciclo. En cuanto a SUI, SUI es la criptomoneda nativa de la cadena de bloques SUI. Se utiliza para el staking, para pagar comisiones por transacción y también se utilizará para la gobernanza. Lo interesante es que las comisiones por transacción de SUI también incluyen comisiones de almacenamiento que pueden canjearse parcialmente, eliminando datos de transacciones no esenciales. SUI tiene un suministro máximo de 10.000 millones que se distribuyó de la siguiente manera: 50% a las reservas de la comunidad, que incluye las recompensas de staking, 20% a los primeros contribuyentes, 14% a los inversores, 10% a Mysten Labs y 6% a los primeros participantes. Destacaremos que algunas fuentes sugieren asignaciones ligeramente diferentes. Como puedes ver, el calendario de adjudicación de SUI también es bastante agresivo, pero el mayor acantilado ya se produjo en mayo. Los siguientes acantilados no llegan hasta mayo de 2025 y 2026 y apenas son visibles. En particular, el bloqueo para los inversores finaliza en esos dos pequeños acantilados de adjudicación y las demás asignaciones se desbloquean 4 años después. Cuando comparas el calendario de adjudicación de SUI con el de Sol, es un poco gracioso que todo el mundo se volviera loco porque el acantilado de adjudicación de SUI en mayo pudiera hacer hundir su cotización. En retrospectiva, el crash de la cotización de SUI no se debió más que a las malas condiciones del mercado. El FUD en torno al acantilado de adjudicación de SUI no era más que una narrativa. Después de todo, parece que el precio de SUI no ha subido lo suficiente como para que los primeros inversores quieran vender. Según Ecoanalytics, el precio de la ICO de SUI fue de unos 10 céntimos, lo que significa que los primeros inversores solo han multiplicado por unas 20 veces su inversión inicial. Es de suponer que les gustaría obtener una rentabilidad mucho mayor antes de hacer caja. En cuanto al potencial a largo plazo de SUI, creemos que es posible que siga un ciclo por detrás de Sol. Esto significaría que alcanzaría una capitalización de mercado de unos 70.000 millones de dólares. Con una capitalización de mercado actual de unos 5.500 millones de dólares, esto se traduciría en multiplicar por unas 12 veces la inversión o un precio de SUI de unos 24 dólares en su máximo de ciclo. Ten en cuenta que probablemente se acercará más a los 20 dólares cuando consideres el calendario de adjudicación, así que sería multiplicar por unas 10 veces. Y si quieres maximizar tus beneficios, consulta la página de ofertas de Coinburo. Tienes descuentos en las comisiones de trading de hasta el 70% y bonificaciones de inscripción de hasta $100.000 en los mejores exchanges. Estas ofertas no estarán disponibles para siempre, así que aprovéchalas cuanto antes utilizando el enlace que hemos dejado en la descripción. Es hora del cuarto asalto, la adopción. Phantom, el monedero de navegador más popular de Solana, tiene más de 4 millones de descargas. El explorador SolScan señala que Solana tiene 5 millones de monederos activos al mes. Esto coincide con los datos de DAppRadar, que señala 5 millones de usuarios únicos de dApps durante los últimos 30 días. Los protocolos DeFi de Solana también tienen alrededor de 5.000 millones de dólares en valor total bloqueado según DeFi Lama, lo que la convierte en la tercera mayor cadena de bloques por TVL después de Ethereum y Tron. Podrás comprobar que esta cifra se ha mantenido estable desde la primavera. Probablemente sea consecuencia del comportamiento del precio de Sol. En cuanto a los desarrolladores, el panel de control del informe de desarrolladores de Electric Capital señala que Solana cuenta actualmente con unos 2.900 desarrolladores activos mensuales, lo que representa más del 10% del total en el sector. No está nada mal. Ahora bien, sería negligente por nuestra parte no mencionar la adopción de los teléfonos Saga de Solana. Para tu información, el hardware de criptomonedas podría convertirse en una gran narrativa este ciclo y parece que Solana y SUI también están compitiendo en ese frente. En el caso de Solana, Zeekr, la segunda versión de su teléfono, tenía más de 140.000 pedidos anticipados hasta septiembre. En cuanto a SUI,
Sui Wallet y Sui-ETH, los monederos de navegador más populares de Sui, tienen en conjunto más de 1 millón de descargas. El explorador SuiScan señala que Sui también tiene más de 5 millones de monederos activos mensualmente, lo cual es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que los protocolos DeFi de Sui solo tienen unos cientos de miles de usuarios activos. Es difícil asegurarlo, ya que DappRadar no rastrea actualmente las dApps de Sui, pero esta cifra de cientos de miles procede de otro explorador de Sui llamado Sui Vision, que revela un pico de unos 100.000 usuarios en los protocolos DeFi de Sui durante los últimos 30 días. DeFiLlama señala que estos protocolos DeFi albergan más de $1.000 millones de TVL. Aunque el TVL de Sui se ha ido incrementando, es importante recordar que la mayor parte de esta ganancia de TVL procede probablemente del aumento del precio de Sui que se ha producido durante las últimas semanas. Lógicamente, Sui es la criptomoneda principal utilizada en sus protocolos DeFi, lo que hace que su TVL fluctúe con su precio. En cuanto a los desarrolladores, el panel de control del informe de desarrolladores de Electric Capital señala que Sui tiene actualmente unos 1.100 desarrolladores activos mensuales. Esto es impresionante si tenemos en cuenta que la capitalización de mercado de Sui. También sería negligente por nuestra parte no mencionar la adopción de la consola de Sui, la Sui Play 0x1. Una publicación de septiembre de Sui Play en X señala que se habían pedido por adelantado más de 2.000 dispositivos durante sus 2 primeras semanas. Esto subraya las aparentes discrepancias entre la supuesta adopción de Sui y su adopción real. Es hora del quinto y último asalto, los desafíos. El mayor desafío de Solana es probablemente su reputación. La historia de Solana con FTX parece haber desanimado a algunos inversores, mientras que su suministro centrado en el capital riesgo ha desanimado a otros. No obstante, el obstáculo de reputación más práctico es su fiabilidad. Solana se ha hecho tristemente famosa por sufrir interrupciones, la más reciente de las cuales tuvo lugar en febrero de este año. Se espera que el lanzamiento del cliente Firedancer haga que su cadena de bloques sea más estable, pero también podría introducir problemas técnicos adicionales. En este momento, Solana no puede permitirse ninguna de las dos cosas. Esto enlaza con el segundo desafío de Solana, el desarrollo. Construir en Solana se ha comparado en el pasado con masticar cristal, dada su supuesta dificultad. Recordarás que Sui tiene un elevado número de desarrolladores en relación con Solana. Esto tiene más que ver con la dificultad de construir en Solana que con la facilidad de construir en Sui. A este respecto, debes saber que Solana está programada en Rust y que el lenguaje de programación Move es similar a Rust. Esto supone una amenaza para Solana, ya que sus desarrolladores que usan Rust podrían empezar a migrar a cadenas Move como Sui. Algunos de ellos ya lo han hecho. Solend, también conocido como Safe, es un ejemplo. Esto está relacionado con el tercer desafío de Solana, la competencia. Sui no es el único Solana killer. También está Aptos y se podría argumentar que Flow también es un Solana killer, dado que utiliza un lenguaje como Move llamado Cadence. Hay quienes sostienen que las cadenas EVM paralelizadas como SEI también son Solana killers. Más información sobre SEI en la descripción. Con tanta competencia, hay mucho en juego para Solana. Cualquier interrupción, problema técnico u obstáculo en el desarrollo podría suponer rápidamente una pérdida de inversión, liquidez y talento. Desde nuestro punto de vista, lo principal que ha dado ventaja a Solana hasta ahora es que es increíblemente fácil de usar. Puedes agradecérselo al monedero Phantom. En cuanto a Sui, su mayor desafío es probablemente el desarrollo, concretamente el desarrollo del propio lenguaje de programación Move. Si has visto nuestros vídeos sobre Sui, sabrás que las cadenas de bloques basadas en Move sufrieron una vulnerabilidad en mayo del año pasado. Fue la primera y no será la última. Es fácil olvidar que el equipo que está detrás de Sui no solo está construyendo Sui, sino que Mysten Labs está construyendo literalmente un nuevo estándar de desarrollo de criptomonedas. Al igual que con Solana, esto hace que haya mucho en juego porque cualquier fallo crítico en las herramientas de Move no solo podría romper a Sui, sino también otras cadenas Move. Esto enlaza con el segundo desafío de Sui,
La narrativa, o mejor dicho, lo que la diferencia de otras cadenas Move, en particular de Aptos. A primera vista, no hay nada que diferencie realmente a Sui de Aptos, pero por supuesto, cuando profundizas, te das cuenta de que hay mucho más. No obstante, la mayoría de los inversores se centran en las narrativas de alto nivel en lugar de en los detalles técnicos. Este desafío es significativo cuando te das cuenta de que es probable que los inversores institucionales desempeñen un papel más importante en este mercado alcista de las criptomonedas. Si has visto nuestros vídeos sobre Ethereum, sabrás que la ausencia de una narrativa clara ha sido un obstáculo para la adopción institucional de ETH. Sui también podría enfrentarse a este problema. No obstante, de algún modo, Solana parece estar haciendo buenas migas con los inversores institucionales. En cualquier caso, esto está relacionado con el tercer desafío de Sui, la competencia. Sui no es el único Solana killer y eso supone casi tanto desafío para Sui como para Solana. Otros Solana killers como Aptos tienen la misma financiación o más y también parecen tener otras ventajas menos evidentes. Por ejemplo, Aptos parece ser una criptomoneda onshore, lo que significa que tiene relaciones más estrechas con instituciones de lugares como los Estados Unidos y la Unión Europea. El reciente lanzamiento por Franklin Templeton de un fondo de mercado monetario tokenizado en Aptos es uno de los muchos datos que sugieren que Aptos es una criptomoneda onshore. Por el contrario, Sui parece ser una criptomoneda offshore, lo que significa que tiene relaciones más estrechas con instituciones de lugares como Asia y Oriente Medio. La asociación de Sui con una de las filiales de ByteDance para la GameFi y la SocialFi en abril es uno de los muchos datos que sugieren que Sui es una criptomoneda offshore. Dependiendo de lo que ocurra con las regulaciones de las criptomonedas en todo el mundo, el aparente estatus offshore de Sui podría hacer a sus competidores más o menos atractivos para los inversores y usuarios. Considera un escenario en el que los países asiáticos empiecen a tomar medidas contra las criptomonedas. Obviamente sería malo para Sui. Y esa es la campana. El combate ha terminado. Veamos quién ha ganado. Podría decirse que Sui ha ganado el primer asalto y eso solo porque inicialmente fue financiada y construida por una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Es fácil olvidar que la historia de Sui no empieza con Mysten Labs. Ya se había invertido mucho trabajo en ella. Lo más probable es que Facebook destinara cientos de millones o incluso miles de millones de dólares a construir Libra y a luchar con los reguladores para intentar lanzarla después de cambiar de nombre a Diem. Probablemente fue una experiencia valiosa que ningún otro proyecto de criptomonedas ha tenido aparte de Aptos, que como recordarás también surgió de Libra. Sui también gana el segundo asalto y eso solo porque utiliza tecnología de criptomonedas de vanguardia. Si has visto nuestra reciente actualización sobre Aave, sabrás que su fundador, Stani Kulechov, cree que el lenguaje de programación Move es el futuro de las criptomonedas y no es el único experto que piensa así. Esto no es sorprendente cuando comprendes que el modelo de objetos que hace posible Move abre la puerta a un nuevo universo de casos de uso que los desarrolladores de criptomonedas aún no han concebido. Con el equipo de Sui trabajando en Move, se encuentra en la posición perfecta para capitalizar esta nueva generación de criptomonedas. No obstante, podría decirse que Solana gana el tercer asalto. El motivo es que la mayor parte del suministro de Sol ya se ha liberado y a estas alturas su suministro está en su mayoría en manos de inversores que creen que Solana tiene potencial a largo plazo. Este no es el caso de Sui, donde aún quedan muchas criptomonedas bloqueadas y muchos de los primeros inversores esperando hacer caja. Además, las rentabilidades potenciales de Sol y Sui son similares a pesar de su diferencia de tamaño, 8 veces para Sol y alrededor de 12 veces para Sui, probablemente más cerca de 10 veces debido a los bloqueos. Se puede afirmar que las criptomonedas más grandes y consolidadas tienen más posibilidades de alcanzar estos objetivos que las criptomonedas más pequeñas y menos consolidadas. Solana también gana el cuarto asalto y eso solo porque tiene una adopción objetivamente mayor que Sui. Incluso si las cifras sobre los monederos activos de Sui son exactas, Solana ha tenido exponencialmente más integraciones con instituciones como Visa y hasta ahora ha experimentado mucha más adopción minorista que Sui. Además,
Es probable que esta tendencia continúe porque Solana es mucho más fácil de usar que la mayoría de las criptomonedas. Al mismo tiempo, es más familiar para los usuarios de criptomonedas actuales porque existe desde hace más de 4 años. El hecho de que su monedero Phantom recaudará 109 millones de dólares para mejorar la interfaz de usuario también ayudó mucho. Esto nos lleva al quinto asalto, los desafíos. Que Solana o Sui ganen este asalto depende en última instancia de qué desafíos crees que son mayores. Si lo piensas bien, este es el único asalto en el que la situación se vuelve muy subjetiva porque se trata fundamentalmente de aspectos que no pueden medirse empíricamente. También te enfrentas a situaciones que no se pueden predecir, como otro fallo en Solana u otra vulnerabilidad en el código Move utilizado por Sui. Aún así, está claro que Solana tiene mucho que perder y Sui mucho que ganar. Si Sui experimenta un problema, es un dolor de crecimiento. Si Solana experimenta un problema, podría decirse que hay mucho más en juego. Pero de nuevo, se trata de cuestiones que no se pueden predecir, que es exactamente por lo que la mayoría de los miembros del equipo de Coinburo mantienen tanto Sui como Sol. En nuestra opinión, Sui es una cobertura contra Sol y Sol es una cobertura contra Sui. Si uno sufre, el otro se beneficiará. Si tenemos ambos, ganamos sea cual sea el resultado. A menos que Sui y Solana sufran problemas críticos al mismo tiempo. Pero mejor no vayamos por ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, no dejes de pulsar el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado sobre prometedores proyectos de criptomonedas, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Y si quieres informar a otras personas sobre Sui y Solana, comparte este vídeo con ellas. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.